Buenos días, buenas noches, buenas tardes, a la hora que nos estén escuchando. Estamos en el capítulo número 4 de Ay Pelao, pero este va a ser especial porque será sobre vampiros, un especial vampírico. Teníamos muchas ganas con Rox de abordar este tema y aprovechamos esta situación que estamos viviendo para sacarlo y que sirva de distracción, para cambiar algo el panorama de reclusión de esta cuarentena. Así que ojalá que les guste. Rox va a tratar el tema vampírico desde el cine y yo lo voy a hacer desde la literatura. Bienvenida, amiga y colega Rox. Colega, muchas gracias por la presentación. Como usted dijo muy bien, el tema es un tema que nos motivaba harto, sobre todo porque aquí mi amiga es bien experta en todo lo que tiene que ver con la literatura gótica, así que harto vamos a aprender y a mí me tocó la parte fácil, que es ver las películas, cosa que me viene muy bien porque había algunas que ya había visto y otras que no, así que fui tomando nota y aprendiendo harto del personaje para este programa. Colega, no es lo más fácil. Ver películas tampoco es tan fácil. Yo me quedo dormida lo visto. El tema vampírico en la literatura es muy extenso en cuanto a referencias históricas y también como novelas en sí. Pero me voy a dedicar exclusivamente a lo que fue el Drácula de Bram Stoker. Pero antes que comencemos todo esto, hay que hacer una introducción al tema vampírico. ¿Qué es un vampírico? Perdón, ¿qué es un vampiro? El vampiro, definición como personaje, es un ser imaginario aparentemente difunto que sale de su tumba por las noches para alimentarse con la sangre que chupa de las personas que están vivas. En algunas culturas es una deidad demoníaca. Ya, si hablamos del origen del vampiro como tal, los primeros registros que tenemos se remontan en Mesopotamia, Persia, lo que hoy vendría a ser Irak, Siria, es por ahí. Allí comienzan los primeros relatos sobre demonios que bebían sangre. En la gran mayoría de las culturas, de una forma u otra, hay entidades que se alimentan de sangre. Por ejemplo, en el folclore escandinavo se usaba la palabra opir, que es una palabra que viene del ruso, para nombrar a los espíritus que succionaban sangre en Ucrania. Imagínense el medio salto. En todas las culturas existe un ente que se alimenta de sangre. Vamos a conocer aquí unos ejemplos. Por ejemplo, voy a empezar con nuestra cultura mapuche. Nosotros tenemos el Piuchén, que es un murciélago vampiro. También se le asocia con el chupacabra. Ese murciélago arrasa con lo que son animales. En la cultura azteca está el Tlahuelpuchi, que puede ser una entidad femenina o masculina. En la cultura árabe está el Al-Ghul, que es un vampiro como tal. No es un animal, tiene una personificación humana. En Escocia está el Boaban Cid, que también tiene una personalidad humana. Lo mismo pasa en Irlanda con el Deargdu. En Portugal siempre tiene una personalidad femenina y se llama brucha. En Filipinas está el Aswang. En la India hay muchos, pero el más famoso, por decirlo así, es el Baital. En Malasia hay otro espíritu que se llama Banjang, y aquí cerquita de nosotros están los incas con los murciélagos, muy parecido a lo que es el piuchén de los mapuches, pero ellos agregaron que la gente que estos vampiros, estos murciélagos mordían, entraban en una especie de locura y les salía espuma por la boca. Esto era la rabia, pero ellos lo interpretaban así. Y si hablamos de América Central, hay un espíritu que se llama Camazots, que está presente en mucha de la alfarería de Centroamérica.
precolombina. Y es un vampirito chiquitito, gordito, y que se está riendo y muestra los dientes. Y eso está presente en Guatemala, parte de México, Nicaragua y otros. Entonces vemos que esto es un tema global. El mismo espíritu, ya sea con forma de animal o con forma humana, se alimenta de sangre. Entonces, algo tiene que haber detrás de todo esto. ¿Ya? Y eso hace bien interesante, y aquí empieza como el misterio vampírico, que siempre a uno lo atrae. Cuéntenos, colega, cómo es la evolución desde, comencemos, la primera película que se hizo de vampiros. Bueno, desde el cine, el relato vampírico está muy asociado a la figura de la novela de Bram Stoker finalmente, Mm. porque son, si bien hay mucha historia de vampiros, sobre todo actualmente, como podemos llegar a pensar Crepúsculo o las series que True Blood y todas esas series que hay también de comportamiento de distintos tipos de vampiros, pero la primera y la más fundamental, para mí la mejor, viene a ser Nosferatu, que es una película alemana, que no tiene el nombre, pues no se consiguieron los derechos para que la película llevara el nombre, por lo tanto todos los nombres fueron cambiados, Claro, parecidos, pero no lo mismo. pero Y no lo mismo. aquí la historia se trata del conde Orlok, ¿cierto? Un vampiro de muchos, muchos años, que era finalmente lo que la gente decía, los que vivían en el pueblo cercano a donde vivía el conde Orlok, le llamaban como la maldición, y ya lo tenían como aceptado, como parte de su cultura. Sabían que él vivía ahí, lo tenían identificado. De hecho, hay una escena súper relevante que es cuando llega Jonathan Harker, porque se llama Claro, Jonathan acá, Jonathan, y el personaje Jonathan, claro, eh, que están como en un restaurante o en una taberna, y ya ellos tenían ciertas hierbas colgadas alrededor porque sabían claro, que estaba la presencia. Entonces yo entendí o pude recoger de que este conde ya no quería seguir, no podía seguir viviendo en ese lugar porque estaba absolutamente identificado por todos. Por lo tanto, quería cambiarse de residencia, y ahí coincide con la historia de Drácula, porque llega Jonathan a ofrecerle hacerse cargo de este movimiento, de estos bienes raíces que él quería adquirir para cambiarse de ciudad y todo. Y ahí se une mucho con la historia de Drácula. Esta película se llama Nosferatu y la Sinfonía del Horror, ya, y porque está hecha tanto imagen y música, ya, porque al ser una película muda, la música es pero notable, 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 porque es quien te cuenta la historia. De verdad, es lo de la Sinfonía del Horror no es solamente un nombre, sino que la música está hecha, pero de una manera muy perfecta para querer expresar lo que los diálogos no te pueden decir. Así que para mí es una obra maestra, además que el personaje del conde Orlok es representado por un actor que se llama Max Schreck, que sí. a partir de su caracterización para este personaje surgieron muchos mitos de él. Que se dijo hasta que había sido contratado sabiendo que era vampiro, se empezaron a decir muchas cosas porque, Sobre esa película. ¿cómo? Hay hartos mitos sobre esa película. Es como una... Exacto, exacto. Entonces, al final, todo hace que la película encaja perfecto, está muy bien hecha, para mí es la mejor, y creo que Coppola toma muchos elementos de esta película cuando hace su gran obra también posteriormente. Así que desde ahí partimos, digo yo. Desde ahí partimos. Sí. Ya, yo sigo con lo que es el origen de los vampiros.
Se piensa que los vampiros surgen de la malinterpretación de algunas enfermedades, como la rabia y la pelagra, que es una enfermedad que produce un cambio en el color de la piel debido a una mala alimentación. El desconocimiento sobre el proceso de descomposición de los cadáveres hacía a las personas suponer que estaban poseídas. Entonces, como no sabían, su desconocimiento fue un factor determinante para la difusión de historias de vampiros. Por ejemplo, los gases producidos por el cuerpo en descomposición hacen que los cadáveres se hinchen. Y en muchos casos aparecen hilos de sangre por la boca, lo que da la apariencia que el recién fallecido acaba de comer. Esto trajo a la gente, aparte de ponerla muy, muy histérica por ver que estaba como recién alimentado, comenzaron este tipo de mitos y como entró en la cultura popular en lo que fue el siglo XI. Ahí comenzaron a describirse los vampiros como cuerpos hinchados con dientes afilados y uñas largas. Esta creencia que los muertos podían transformarse en monstruos inició una serie de rituales de entierro, bastante peculiares. Por ejemplo, hay entierros tan macabros para evitar vampiros como al cadáver clavarle estacas. Mm. Eh, Esto del ajo tiene que ver con el olor. Se supone que un vampiro huele mal, pero si lleva ajo, que huele peor, va a alertar a los aldeanos para alejarse. Claro. Y le ponían ajo por todas partes. Y además porque el ajo tiene muchas propiedades medicinales. Entonces ahí hacían como una conjunción de cosas entre las estacas, el ajo y lo que después la Iglesia Católica, ya estamos hablando siglo ya XIV, comenzó con estos rituales, con el agua bendita, los crucifijos, pero lo primero que se hacía era clavarle estacas y a veces los mutilaban, por si despertaban no pudiesen caminar. Claro. Entonces, les cortaban las piernas O la cabeza. o la cabeza de frentón. Entonces, aparte de clavarle espadas, cuchillos y palos por todo el cuerpo, los mutilaban o los quemaban, Mm. ¿ya? Entonces, esto, en los relatos vampíricos como tales, en forma escrita, se consideran un fenómeno europeo porque hay mucha más literatura vampírica en Europa. Hoy en día sí hay un autor mexicano que escribió un libro que se llama Vampiros Aztecas, pero es muy nuevo. El primer personaje vampírico como tal es en 1819, pleno romanticismo, que es el libro Vampire de Polirodi, que es un autor inglés y es el creador, se considera como el creador del género vampírico. Después viene Carmila, que es un relato que, ay, se me va siempre el año, 1872, que es una vampiresa abiertamente lesbiana, ¿ya? Lo que ya en el romanticismo Ya es transgresor. ya es transgresor, exactamente. Y es de Sheridan Le Fanu, y él perfila el vampiro como un personaje gótico. Y Es ahí el único. le pone como la chapa, ya lo saca como de que podría ser un poco animal, de que podría ser. No, lo sitúa ya. Lo sitúa. Y lo más importante en que estas dos obras, el vampiro, hay que fijarse bien, no aparece como un ser aristocrático. Es más bien un espíritu malo que viene en son de venganza, de comer, viene a buscar humanos. Todavía no viene esa imagen del vampiro que tenemos elegante, erudito, rico, con muchas propiedades. Eso viene después. A mí me gustaría saber, colega, qué pasa con
el vampiro que sigue después de el gran Bela Lugosi. Sí, pues claro, después de Nosferatu, que fue en 1922, viene otra gran obra que es en 1931, que es el Drácula propiamente tal, ¿cierto? Claro. Representado por el gran Bela Lugosi, actor que lo había ya interpretado en el teatro y que llevó, siento yo, como decías tú, esto de la aristocracia al personaje. Porque si bien es cierto, la estética de Nosferatu es una estética mucho más sencilla, por lo tanto no daba para mostrar mucho lujo, dada la época, las características de la filmación, una película muda en blanco y negro. Pero Claro. ya acá tenemos una película en blanco y negro, pero con Con, una producción distinta y que te muestra un personaje de Drácula como un hombre muy elegante, con mucho tema de conversación, muy interesante de conocer, ¿cierto? Y además empieza a mostrar ya de frentón sus poderes psíquicos, de persuadir, ¿cierto? Y hace para mí, crea una estética a partir del personaje. Bela Lugosi tiene una cara, una forma de peinarse, un atuendo muy específico que se transformó en el icono principal, creo yo, de esta época dorada del cine, porque en este tiempo hubo una época dorada del cine de terror, donde se crearon muchos iconos también. Así y que bueno, creo que punto, colega, lo que dice, porque ahí viene la productora Hammer, sí, que es una productora inglesa que está a cargo de esa película y aparte hace Frankenstein con el gran Boris Karloff. exacto, sí, Y hay muchas, está la novia de Frankenstein, está la momia, creo que sí. hay 3 versiones de la momia, y allá aparecen, con la productora Hammer, aparecen grandes actores como Peter Cushing, Ujú, que hace de Van Helsing, sí, aparece Christopher Lee, Christopher Lee. Ujú, una versión de Drácula, sí, el gran Christopher Lee sí, también. colega. Tenemos grandes baluartes en estas producciones. Exacto. Y se empieza a construir, como te digo yo, una iconografía a partir de Drácula, Claro, una estética y muy asociada a lo que tú planteas de lo gótico. exacto. Ya, a eso lo que es la novela gótica, aquí yo creo que ahí tenemos como para hacer otro programa. Pero como ese es más que una pasión, es un sentimiento, voy a seguir con un poquito de la historia del género vampírico. Muy bien. Más allá de la superstición, el vampiro se abrió paso en las tradiciones folclóricas, donde encontró un terreno propicio para quedarse. Canciones sin autor evocan hazañas en los países de Europa Central y, ojo, Mm, aquí se va a Europa Oriental, todo lo que es los Cárpatos, Rumania, Transilvania, y aquí viene el famoso Vlad Tepes. mm, Pero primero quiero hacer como una antesala para introducir a Black Tepes. Quiero decir que la literatura gótica, cuando no fue algo que surgió simplemente, comenzó en Inglaterra y de ahí se trasladó como una especie de virus a otras partes, no. El inconsciente colectivo buscó este tipo de expresión cultural en distintas partes. Tenemos, por ejemplo, en Italia está el poeta Leopardi, que es un poeta gótico, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Ahí está el meollo de la literatura gótica. Y en Alemania pasa algo que se vuelve muy fuerte y que es el movimiento llamado Sturm und Drang. En alemán significa tormenta e ímpetu. ¿De qué se trataba este movimiento? Se manifestaba en diferentes expresiones artísticas, por ejemplo, la música, las artes visuales, la literatura, y se desarrolló en Alemania en la segunda mitad del siglo XVIII. Lo mismo que pasó en Inglaterra, cuando se escribió la primera novela gótica, que fue El Castillo de Otranto. ujú. Entonces, ahí aparece Goethe, Wolfgang Goethe,
él, bueno, la obra más cumbre es Werther, que es la historia de un joven que se enamora de una mujer casada, termina suicidándose, pero ya el romanticismo más puro, mm, como el símbolo del romanticismo alemán es Goethe. Entonces, ya él expresa en sus obras un conflicto entre el paganismo y el cristianismo. Y aquí yo voy a meter a Vlad Tepes, porque esta lucha entre el paganismo y el cristianismo fue algo que venía de mucho antes, pero surgió en la novela gótica como una expresión de se castigaba a todo aquel que buscaba en el mismo respuestas para sus interrogantes. Entonces la Iglesia Católica y se metía con todo y no, y esto va en contra y es pecado, pero la mente humana siempre trata de ver cosas donde tal vez no hay. claro, Está porque sueltan pulsiones internas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que otro autor también, Gottfried August Berger, realiza el primer tratamiento literario de la superstición del vampirismo. Entonces ya era un tema ya que estaba dando harto que hablar. además, Hansa, pensemos que era una época en donde la ciencia tampoco estaba tan avanzada ni tampoco la medicina. Por lo tanto, No, había mucho de interpretación, o sea, una anemia se podía transformar en cualquier cosa. cualquier cosa. Imagínate todos los casos que castigaron como locura Claro, y puede haber sido cualquier otra cosa. exacto. No, se apoderaron los demonios, Ujú. sabemos qué enfermedad mental tenía la criatura y ahí por desconocimiento, ya, no, está poseído. Exacto, exactamente. Ya, y entonces aquí viene el famoso Vlad Tepes. Pero Vlad, su nombre verdadero es Vlad III y él fue un príncipe de Valaquia. Él asumió como príncipe en 1436. Su nombre es Vlad, príncipe de Valaquia, pero su papá perteneció a la Orden del Dragón, que era una orden rumana que combatía a todos los opositores de cristiana ortodoxa. Entonces, él tomó como por decir, condecoración de su padre y él firmaba como Vlad Dracul. Mm, ¿Ya? Él ciertamente fue un personaje histórico, vivió entre 1428 y 1431, murió cerca de los 45 años y fue conocido por luchar la mayor parte de su vida contra los turcos en lo que era el Imperio claro, Otomano. ¿Ya? Él dedicó su vida, pero de una forma prácticamente como muchos lo ven como un tirano. Él sí, pues. empalaba a la gente que empalaba de a docena. Se dice que no era lo que iba, los juntaba a todos y se ponía a empalarlos, los clavaba y así los aldeanos veían a lo que se enfrentaban si iban en contra de la religión Claro. cristiana. Eh, Hay como una leyenda que dice que un sultán otomano llamado Mehmed II mandó a 2 emisarios a darle como un ultimátum a Vlad. Mm, Y le dicen, mira tú, ven a pedirle a nuestro sultán perdón por ofender nuestra fe y él te va a perdonar la vida. Él empaló a los 2 emisarios, esa fue su listo, respuesta. no necesito decir nada. No, nada, ahí quedó. Entonces, después él estuvo en la cárcel, en Hungría, estuvo varios años, pero aquí pasa algo bien, bien importante porque Vlad pudo fortalecer su gobierno solo a través de castigos brutales. Mm, Y esto es parte de la caracterización de Drácula como personaje claro, literario. Drácula, a través del miedo, manipula a los personajes porque los exacto. debilita. Es una inteligencia superior, tiene un alcance, tiene una presencia, una dominación de lo que lo rodea, que aunque llegue la persona con más
cargos, con más títulos, con más dinero, nunca va a mirar más abajo a claro. Drácula. Entonces, ahí vemos que el personaje sí tiene mucho que ver con Vlad Tepes. Aquí hay una especie de confrontación entre estudiosos que dicen, no, porque Bram Stoker tenía muy poca información sobre lo que fue Valaquia, lo que fue Transilvania, lo que fue Rumania en esos años, porque él estaba prácticamente en otro lugar, en otra isla, porque él era de Dublín, era irlandés. Pero es que hay demasiadas coincidencias. Yo creo que yo iría porque sí, porque Bram Stoker supo de él, trató de absorber lo más que pudo, no, obviamente, no todo a pie de juntilla, y construyó este personaje. Ya, ¿por qué es tan importante Vlad Tepes? Porque su fama fue más allá de sus fronteras. Hay relatos eslavos, alemanes, rusos y otomanos de su crueldad. Pero aquí viene algo. Desde el siglo XIX, en Rumania él es considerado un héroe. Es un héroe nacional porque la tiranía que él ejerció se justifica por la lucha y la defensa de su religión. De hecho, él está enterrado en un monasterio. Y eso tiene que ver mucho cultural porque para lo que los demás es un empalador, para él, para ellos fue un Claro. mártir que murió por defender su fe. Entonces ahí tenemos que ver de qué forma la cultura va moldeando la percepción que tienen la gente de un mismo Exacto, y personaje. además, unido también a que, claro, eran castigos brutales y todo, pero pensemos que era una guerra finalmente. Y por otro lado, Exactamente. como tú planteas, ese nexo que puede haber entre el personaje de Drácula y Vlad Tepes se hace muy patente en la versión de Coppola, que él hace una interpretación de ese personaje a partir de Drácula, como que recoge esas similitudes y te construye este Drácula uniendo un poco la historia de Vlad Tepes con lo que dice el libro al respecto del conde Drácula mismo. Claro. Y aquí viene el mito del vampiro. Las historias que rondaban alrededor de Vlad lo convirtieron en un gobernante medieval, creo que es el más conocido de las tierras rumanas en el mundo. Claro, hay hasta estatuas, bustos, cuadros, de Y todo. en el siglo XIX se pintó mucho, se hicieron obras de teatro en honor a Claro, Vlad, no para criminalizarlo, porque decían que él era un gobernante justo y realista y que hay que considerarlo en el contexto exacto. Es como histórico. cuando uno ve la serie Vikingos. Uno dice, oye, estos gallos llegaban y matan. Bueno, así era. Claro, así era lo que hacían, eso eran los ritos, lo que llevaba su religión, su creencia. Entonces, fue un personaje muy fuerte y se dice que Stoker tomó prestado el nombre y fragmentos de información diversa. Primeramente, no iba a ser el nombre Drácula, se iba a llamar el Conde Vampir, Mm, pero dijo, no, es demasiado claro. obvio. En inglés vampire, vampir era demasiado. Y se dice, cuenta la leyenda, que él porque Bram Stoker, la historia de él no era una persona de muchos recursos, él fue un niño muy enfermo, pasó la mayor parte de su infancia en cama y su mamá para que no se aburriera le contaba Por historias. eso fue desarrollando ahí la... Él con mucho eh, esfuerzo entró a la universidad en Dublín, al University College of Dublin, que es lo más de lo más en cuanto a literatura en la isla de la República de Irlanda hoy en día. Entonces, él como que fue en contra de su pobreza y pensemos que la obra de Drácula fue escrita en la época victoriana, dentro del romanticismo y dentro de la novela gótica
parte de la novela vampírica. Ya, ¿por qué es tan importante Bram Stoker? Porque él hace una revolución literaria. Estamos hablando de construir un personaje que se alimentaba de sangre en una época de claro, sífilis, en una época de, eh, ¿cómo se llama esto del pulmón? tuberculosis, Tuberculosis, donde estaban recién apareciendo los ferrocarriles a vapor y la gente se vislumbraba con el claro, cinematógrafo, pero eso sí, tenían muy resguardado todo lo que era la sexualidad. mm, Le gustaba hablar de eso, y aquí aparece un personaje que es muy sexual, es muy claro, sexualizado. El conde Drácula de por sí es algo que lleva a los instintos más profundos del ser claro, humano, que tiene que ver con alimentarse y reproducirse, porque de eso se exacto, trata. Entonces, sí, fue un pionero y fue muy mm, valiente, porque con tan pocos recursos que tenía, él apostó todo a algo que no se había hecho así de claro, fuerte. Habían hecho, como dije antes, pero eran espíritus o eran personajes vampíricos, pero sin mucho, no se había trabajado muy bien en cuanto a la psiquis del claro, personaje. Pero aquí viene Bram Stoker con un personaje que es fuerte, de hecho es un antagonista que lleva toda la sí, trama. Eso ya es algo muy, ya no es el héroe, es el antagonista, ya no es el príncipe lleno de virtudes, un dechado de virtudes. ¿Quién es? Es un conde que quiere asesinar para perpetuar su exacto, inmortalidad. Es muy importante. Y como decía bien usted, colega, Francis Ford Coppola hizo un gran mm, trabajo, un gran trabajo. Claro, él puso de lo suyo con el romance entre Mina con el exacto, conde, pero en lo que es como producto cinematográfico, cuánto se parece a la obra es mm, mucho, mucho. sí. No sé qué opinión tiene Bueno, de, bueno, yo Gabriel, opino que a mí me gustó esa versión, me gustó bastante por varias razones. Primero, porque creo que le da una relevancia mayor al personaje femenino, ¿ya? Y eso se extraña, porque en las otras versiones la mujer aparece como la víctima y fin, claro. no tiene mucho que aportar. Aquí por lo menos, com- Es una versión bastante sumisa. exacto, Poco lo que hace, jamás se enamora, lo trata de demonio porque está en contra de Jonathan, que es su prometido, y después de su esposo. claro. Pero acción, Entonces acá le da un poco más de contexto al personaje femenino. Podemos estar de acuerdo la vuelta de tuerca que le dio o no, pero por lo menos hace el intento. Y claro, también la unión que hace con los símiles que hay entre Vlad Tepes y el personaje del conde Drácula en sí mismo. Y me parece que es muy genial porque primero te muestra que Drácula puede aparecer de múltiples formas. No solamente te va a sí, abordar siempre igual. claro. Te muestra lo que quiere mostrar y tiene una manera, una gran elegancia y camaradería para tratarte. Siempre te dice, ¿quieres entrar? Es tu voluntad. Eso es muy Entonces, importante. siempre jugando a, ya, pues si tú estás aquí es porque tú querís, porque yo no te estoy, entonces te va envolviendo. Además, utiliza esa capacidad de sometimiento que es absolutamente psíquica, no sé cómo llamarle, ¿cierto? Para, como dices tú, despertar los instintos más profundos de la persona y lo consigue, porque en esta No, película, la primera, la amiga Lucy, que finalmente es una chiquilla que está despertando a la vida con mucha vitalidad, quiere conocer chiquillos, quiere casarse, quiere... Claro, y Drácula le llega por ese lado. Entonces, claro. es una muy buena obra, creo yo. Además que, pucha, no, no, es
difícil comparar porque es una película de los 90 con los medios de los 90 y con actores de los 90 también, porque digamos que Gary Oldman es pero notable, notable su representación tanto como hombre seductor como monstruo. O sea, él transita, juega ahí todo el rato. Y eso hace que sea muy intensa su caracterización. Así que a mí me gustó mucho. Creo que es una muy buena película para acercarse a la obra literaria. Eso. Como decía recién, los poderes que tiene un vampiro. Lo primero tenemos que ver que los vampiros fueron humanos Claro. en el tiempo de la literatura, pero ahora están entre la vida y la muerte. Las características físicas son más o menos todo iguales, pálidos, alto, una figura esbelta, delgado, más bien delgada, movimientos precisos, elegantes. Ya, y aquí viene el titipuchal de características. Ya, son capaces de adquirir forma de animales, en ratas, en zorros, en Lobos, lobos, murciélagos. murciélago, pueden volar, puede transformarse en polvo, humo y niebla, no tienen alma ni sombra, tienen una increíble capacidad sensorial, huelen la presencia de un humano a grandes distancias, poseen una fuerza sobrehumana, sus energías pueden estar limitadas y nulas durante el día, la luz del sol los debilita, ¿ya? Eh, en Carmila se habla, es la primera vez que se habla que el vampiro debe guardarse durante el día en su cripta y salir de Ya. noche. Es la primera vez que dice eso. Algunas tradiciones folclóricas dicen que un vampiro no puede entrar a una casa si no se le invita. Por eso, Ah, cuando llega Jonathan Harker, Drácula le dice, entre por su propia voluntad. ¿Qué le está tratando de decir ahí? ah, Usted, exacto. la forma inteligente de después, no se queje. Claro, Usted lo agarró y lo puso. Bueno, de ahí para irse tuvo que pasar las de Kiko y sí, Caco. Ya, tienen control de los elementos, por ejemplo, encender fuego, pueden tener también control de la lluvia y el viento, tienen telequinesis, mover objetos con la mente, tienen mucha atracción sexual y no es por encanto físico. Bueno, Gary Oldman, hay ahí que, están los sí, hay que decirlo. encantos también, hay que decirlo. Pero si nosotros vemos en el caso de Bela Lugosi, sí era muy elegante, pero no era el muchachito con que todas soñaban en los No, años 30. ¿Por qué? Porque la importancia de su inteligencia y su magnetismo va más allá de las características físicas que tenga. exactamente, porque finalmente es un seductor, pero es un seductor no solo de su imagen, sino de lo que representa, si es un personaje demasiado imponente. O sea, al final no, Claro. no importa cómo venga. Ellos tienen telepatía con la gente que ellos eligen, Claro, no envejecen, todos sabemos sobre su inmortalidad y por eso en la película de Ed Wood, cuando Bela Lugosi dice que con las manos le hace como una seña y las chiquillas lo claro, miran. Tiene una facilidad para gobernar las mentes de sus víctimas y puede transformar a otras personas en vampiros si él lo claro. quiere. O si solamente le succiona toda la sangre. Ya, los mitos dicen que para transformarse en vampiro, uno tiene que ser la que beba la sangre del vampiro a voluntad de él. Claro. Poderoso. Porque aunque uno sea vampiro, nunca va a ser más que Drácula. Mm, Y eso se ve en las vampiresas. exacto. Ellas eran sacerdotisas de él, pero eran vampiras. Sí. Se podría decir, tenían los mismos poderes, tenían la misma atracción, el mismo magnetismo. No, él aún así era más. Entonces, ¿dónde empieza esto de los clanes vampíricos? Claro, porque finalmente ellas estaban sometidas a él, por muchos poderes que tuvieran como vampiresa, estaban sometidas a él igual. Exacto. Y como siempre, la iglesia, como se mete en todo, tenemos que ver la relación entre el vampiro, el vampirismo con la religión.
Ya, generalmente se atribuye un poder especial para exorcizar a los demonios vampíricos a los sacerdotes. Y aquí entra, estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando que entra esto de, ay, si usted le tira agua Mm, bendita, él va a claro. morir. A la luz del sol, porque el sol representa a Mm, Dios y la noche, todo lo que es oscuridad, representa al claro. diablo. Si esta oscuridad se da en todo. Entonces dice, ¿por qué después apareció esto que con unas estacas de plata? Ya, esto viene de la religión. Se dice que cuando Jesús lo traicionó, Judas fue pagado después que le dio el beso y que supieron que él era Jesús, le pagaron con monedas de plata. ¿Ya? Mm, Y ahí que la iglesia tomó la plata como te pagaré con tu propia moneda. ah, perfecto. ¿Ah? Después se habla que mucho antes, en el Génesis, en la creación, Eva le fue infiel a Adán con un ángel caído que se llamaba Samael. Por lo tanto, Caín no fue hijo de Adán, solamente era Abel. Y Caín, cuando mató a Abel, no fue que le pegó con un palo. Lo que dice aquí esta leyenda es que Caín lo mordió, porque nunca se supo cómo murió Abel hasta que Eva tuvo un sueño donde ve que Caín está sangrando y al lado de él está, perdón, Abel está sangrando y al lado está Caín con la boca llena de sangre. Y por eso es que se habla de eh, el maligno. A Caín le llaman el maligno, a Judas le llaman el maligno, y los dos tienen que ver con esto de traición. Ah, Supone que el vampiro traiciona a la iglesia para ser un ser de la oscuridad. Y la única forma que pueda un vampiro morir es cuando le cortan la cabeza, porque él va a trascender más allá de lo que es eh, pegarle con una escopeta, cualquiera de claro. esas cosas. ¿Ya? Entonces, eso viene de la Iglesia Católica. Ellos le metieron esa Sí, guarifaifa. porque ahí, por lo menos en el cine, en todas las películas, se, se utilizan los símbolos religiosos, incluso en la película de Coppola, Van Helsing hace un exorcismo, una vaina, utilizando todos esos símbolos y los utiliza para someter a los otros vampiros, a las que se convierten, etcétera, y también para atacar a Drácula. Claro, para atacarlo. En cuanto a la importancia de los personajes, yo creo que Van Helsing es un gran personaje. Se dice que Bram Stoker a Van Helsing existió, claro, con otro nombre. Se llama Gerard van Swieten, algo así, bueno, un apellido, él viene de Holanda, al igual que el personaje, y él era médico y había tratado gente que se alimentaba o que le gustaba beber sangre. Entonces él como que rescató esto y puso a Van Helsing, que el personaje es médico, es doctor en filosofía, doctor en letras, abogado y aparte de eso, exorcista de vampiros. Imagínate. Y en la de Francis Ford Coppola se ve cuando la primera escena que sale Van Helsing está demostrándole a los otros estudiantes de medicina qué pasa con un murciélago. Bueno, y John Seward, que es el que está en Inglaterra, fue alumno de Van Helsing. Él es el que lo Claro, llama. él lo contacta para que él vaya, porque finalmente se encuentra con algo que solamente él le había mencionado, porque no era un tema que se conversara así, obviamente era un tabú, y Van Helsing era un hombre que además tenía la mente abierta, entonces no Claro, tenía prejuicios de investigar, y eso era muy relevante. claro. Yo creo que el personaje que hace Anthony Hopkins está muy bien hecho. Él ahí hace dos personajes en la película porque también el cura cuando renuncia a la fe
cristiana, el conde, él es el cura que está ahí, que está al lado de la claro, cruz, un cura ortodoxo. Y Van Helsing es un hombre que es muy, es muy, muy interesante porque estamos viendo que es el prototipo de la ilustración mezclado con el claro, romanticismo. Es la mezcla perfecta. El que combina las ciencias oscuras con todo lo otro científico que pudo aprender. exacto, Es el personaje que finalmente dice cómo hay que matarla, claro, que hay que cortarle la cabeza, porque no sabían cómo hacerlo. Y también hay otros personajes, y aquí en el caso de la novela gótica, los personajes femeninos son bastante dejaditos de la mano del señor. Son muy sometidas, siempre esperan que las rescaten, tienen poco diálogo, más bien sufren, se desmayan, les dan ataques de pánico, no son muy proactivas. Pero tenemos un personaje que es importante porque es el nexo entre lo que fue Transilvania y lo que fue Londres, que es, adivine colega quién es, Renfield, que es un Renfield. gran personaje porque es una bisagra súper importante, porque Sí, finalmente es quien, como dices tú, hace el nexo entre Transilvania y Londres porque mueve el hilo ahí para que todo exacto. se dé. Iba el conde. Re- Pero ¿quién le iba a creer si estaba loco, recluido ahí en el psiquiátrico de John Seward? sí, John Seward Seward, era. sí, Ya, en la obra, Renfield tiene un gran deseo de proteger a Mina, no así en la película. no, Y él, bueno, lo veían así como que este pobre, demente, que tenía un gatito, empezaba a comer no, mosca, araña, y siempre decía, el maestro ya viene, sí. el maestro, porque el deseo que él quería era que lo Claro, convirtiera. él quería ser realmente el discípulo de Drácula, pues estar al lado de él, era su maestro, todo, lo admiraba mucho. Y además, eh, él ese personaje tiene dos aristas. Por un lado, está el nexo que hace para que las cosas sucedan, porque desde la película Nosferatu hasta la película de Coppola, siempre tiene un rol siempre mueve algún hilo para que Jonathan Harker llegue. De alguna manera él está involucrado con la llegada de él a la casa del conde, al castillo del conde. Y también está relacionado con el doctor Seward y Van Helsing, porque les va dando pistas de quién viene finalmente y por qué él dice lo que dice. Y además uno se hace la pregunta, ¿por qué Drácula no lo mató y lo mandó así? Por- Sí, porque pues, sabía. porque podía perfectamente haberlo ido y fin. No, lo mandó porque él quería que supieran que venía de Exacto, una u otra forma. Ahí está ahí es lo que el lector o el espectador tiene que especular. ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué mandó a Renfield? Quedó Locatelli y todo y lo tenían recluido ahí. ¿Por qué? ¿Qué ganaba Drácula con eso? Personalmente, creo que es porque él, ya una vez que estuviera allá, e igual como cuando le dijo a Jonathan Harker, pase por su propia voluntad. exacto, Y aquí como me va a decir, yo les avisé, este hombre les dijo cómo yo era, pero ustedes lo tildaron de loco. exacto. Entonces, así es muy inteligente el personaje. Y por eso es una figura de culto. Ya, aquí yo tengo unos apuntes sobre por qué hoy en día el vampiro sigue presente y un mito persistente en el imaginario colectivo. Primero, porque es un ser eminentemente sexual. Se identifica con una libido compulsiva y devoradora. Es difícil resistirse a su atractivo que va más allá de lo físico. También hay una liberación sexual. El vampiro muerde tanto a hombres como mujeres. Sí, de hecho, ese tema es relevante porque pareciera que solo muerde mujeres indefensas, que las seduce, pero según se entiende, no solamente en Drácula, sino en otras películas, como por ejemplo Entrevista con el vampiro, donde hay una relación absolutamente homoerótica entre los personajes y se presentan estos vampiros, que ya son una versión muy posterior y qué sé yo, pero
muestran esa dimensión que no tiene que ver con la sexualidad precisamente. Exactamente, porque el vampiro despierta las pulsiones más profundas, como decía. Entonces, yo voy al deseo sexual con la persona sin importarme su género. Exacto. Ya, después es tan importante porque es un enfrentamiento con las leyes sociales y la religión. Al vampiro poco le importa que hayan cura, poco le importa que la persona que está ahí sea un rey, una reina, las condecoraciones que tiene. El vampiro de una u otra manera lo va a dominar. Exacto. Y eso es lo que molestaba tanto a la Iglesia Católica. Después, la inmortalidad, y aquí viene una teoría mía que dice que todo este revival de los vampiros que viene ahora es porque la literatura es cíclica. Claro. Así las estaciones del año, como la semilla que después se transforma en árbol y después de nuevo cae en semilla a la tierra, la literatura igual. Es un ciclo que vino el revival de la novela vampírica y posiblemente empiece ahora la novela gótica, ahora en nuestros días. Claro. Porque aquí hay que tener cuidado. La persona que vaya a construir sobre la base de Drácula, como el personaje que creó el gran Bram Stoker, tiene que tener mucho cuidado porque está tratando con un ícono global que cualquier persona en el universo le van a decir quién es Drácula, va a decir Transilvania, se alimenta de sangre, vive en un castillo, es inmortal y todas esas características están en la obra. Claro. Y eso yo admiro tanto a Bram Stoker. Sí, porque finalmente, como tú decías, con un libro creó todo un mundo, un universo completo que ha servido de base para todo lo que ha venido después. O sea, ahora tenemos estas sagas de Crepúsculo, estas series nuevas, True Blood, Hay crónicas vampíricas, exacto, creo. que ya son la versión de la reversión de la reversión. O sea, en Crepúsculo hasta tienen un hijo. O sea, una cosa que impensada en nuestro escenario. ¿Qué está bien? O sea, yo creo que si la literatura, si tiene gente que le gusta, está bien, si es una expresión artística, pero hay que tener respeto. Es como lo que te decía el otro día, alguien que diga, oye, yo voy a ser el mejor cantante de tango. Ya, perfecto. Olvide que está Gardel. Claro, Tiene que tener sí, ahí. Si no por nada, es un ícono literario y un ícono cultural. sí. Y bueno, se dice, y una vez leí que los descendientes, parece que el tataranieto de Bram Stoker escribió la continuación. Espero que no, ni siquiera me gustaría No, leerla. la verdad no es necesario. Déjela hasta ahí, Sí, ya. Si ya quedó bien ahí. sí. Es como la película de Star Wars que deberían haberla dejado hasta ahí. Sí, colega. Ya. Y así, pues, colega, yo te quiero decir que a mí me ha gustado mucho, mucho hacer hay pelado especial porque la literatura gótica para mí es más que una pasión, es un sentimiento. Quiero también decirle que hay un tour para conocer la casa del conde de Vlad Tepes en los Cárpatos y a mí me gustaría mucho tomar ese tour. Maravilloso, pues colega. Mira, yo la verdad, cuando se me ocurrió hacer este tema y te lo planteé, yo dije aquí vamos a aprovechar porque la Gansa sabe mucho de esto. Yo, la verdad, soy una simple aquí, veo películas, leo de repente algún librito, Pues, colega, ¿ah? sabe de otras De otras cosas, pues, cosas. colega. Pero yo dije, este es un tema, además de entretenido, para mí ha sido un descubrimiento porque he aprendido muchas cosas nuevas respecto a el enfoque de este tipo de películas de terror, pero con contenido, Gansa, porque a veces hay tanta película que se llama de horror, de terror y, oh, cole. Oye, por ejemplo, está Blade, Claro, el casino, sí. no lo he visto, pero creo que es mitad vampiro, no, Sí, ya. era como medio tecno, esa onda tecno así, no sé. Sí. Vamos.
Sí, así que no, para mí ha sido entrete y no, me gustó esta preparación porque tuvimos que prepararnos, yo tuve que ahí ver las Pues, con películas y todo, así pues, que con estos temas hay que tratar, estos temas hay que tratarlo con respeto. Te tengo una pregunta, ya. Gans. Si hoy en día tú tuvieras todos los millones de dólares y quisieras rodar la versión original del libro, aquí sí, que Mina se enamora del No, conde, no, para China. ¿A quién pondrías de conde Drácula? bueno, yo tengo mi elegido, es joven quizá para el personaje, pero yo creo que lo haría Maravi, que es el actor británico Tom Hiddleston, que yo lo amo Sí, con locura. colega. Cabe Sí. destacar. Mire, yo me hice la misma pregunta y pensando, no tengo uno ahora. Mm, Pensaba en Richard Armitage, pero no sé. mm. Pero el que hubiese puesto sí o sí 30 años atrás es Daniel Day-Lewis. Ah, Creo que es un gran Drácula, porque es muy buen actor y tiene como ese semblante del hombre que no es bonito, pero es sí, interesante. colega. Ese magnetismo, como cuando estaba en El nombre del Hoy en el padre. Ahí. nombre que te cagas. Y como todos los seis pelados, voy a recomendar obviamente el libro, ya todos se imaginarán. Voy a recomendar Drácula, del gran Bram Stoker, que fue publicado en 1897. Es una novela epistolar que está escrita en diarios de vida como bitácora y también en cartas. Eh, Fiel representante de la novela gótica, es una gran obra porque él tuvo la destreza de poner distintas voces en un libro donde cuando escribía Mina era el lenguaje de Mina, cuando escribía Jonathan era como que escribía Jonathan, como que se desdoblaba. Y eso solamente lo puede ser una persona muy talentosa. Él trató, bueno, en vida también trató de llevar su obra al teatro, no lo inflaron mucho, fueron bastante desconsiderados con Bram Stoker. Es, Yo creo que es que era, yo creo que como todo, ay, siempre se dice el cliché de que ha adelantado su época, pero no, yo creo que no, no necesariamente eso, sino que eh, creo que era una obra que tenías que ser capaz de entender el arte más allá de los prejuicios, y eso es difícil. Así que personalmente creo que sí, que él tomó a Vlad Tepes como un gran referente. Y yo invito a todos a leerlo. Es entretenido, no es muy larga, está en prácticamente todas las librerías, también se puede bajar en PDF de internet y es una gran obra. Como para introducir en el tema de la novela gótica, es una gran obra. Al igual que Frankenstein de Mary Shelley y al igual que Jane Eyre, otra Mm, novela gótica. Así que podríamos hacer también un ahí pelado referente a, colega, usted dijo de sí, yo ya Frankenstein. estoy estudiando, porque ese libro sí que lo leí, pero lo leí cuando tenía como 15, 14, Y 15 años. Y sabéis que Garza me, me gustó mucho, pero hace tanto voy a tener que volver a hojearlo y sería. no se ve las películas eh, también, por si ahora se ha ya sacado me harto. vi la primera ya, la vi hoy día. Boris Karloff, Yes, great, sí, ya la vi ya, así que. maravilla, Ya, yo voy a recomendar una canción, porque me toca recomendar canción en este programa, en este capítulo, y voy a recomendar la canción Bela Lugosi's Dead de la banda de rock gótico exacto, Bauhaus. cancionaza, colega, temazo. Así que Tema, para que la escuchen y para recordar y homenajear a Bela. gran Bela Lugosi. Quiero también decir que hay un género que se llama metal gótico, que es muy famoso, muy, creo que la Valentina, Mm, tu hermana conoce harto del metal gótico y es muy, muy famoso. Estas bandas son casi todas escandinavas. Está, por ejemplo, Nightwish, hay hartas de esas, muy, muy buenas bandas. También, dedito para arriba al metal de gótico, a todos los góticos, porque, colega, para ser gótico no hay que andar de negro ni huir del sol, el gótico se lleva en el corazón. Muy
bien, Gansa. Dedito para arriba. Yo feliz Vos, con estos temas porque además, mira, yo voy a contar aquí una anécdota. Cuando nosotros vivíamos juntas, la Gansa estaba haciendo su tesis del magíster en literatura respecto a la novela gótica. Y le da, y le da, y le da. Con tal, todos los no días. prendía ni la luz para creerse que estaba ahí en la ambiente gótico. Así La que, colega me decía, va a salir vestida oh, con, con un tul negro, delineado. ¡Oh, qué mejor! Yo en serio, si fueran ya, yo ya no estoy en edad para tribu urbana. Yo ya estoy ya más cerca del Montepío que de la tribu urbana. Hubiese sido gótica, colega, todo el rato, me encanta. Siempre más la oscuridad, siempre más todo lo que tenga que ver con soledad, tristeza, desolación, depresión, ahí está la oh, Gansa. y la dark. Oh. A larga, Ya, ha sido un un gusto este programa, así que eso, vamos, ahí se vienen más sorpresas para esta cuarentena. sí. Hoy con esta cuarentena vamos a tocar distintos, tenemos una sorpresa muy Muy pronto. prontito, así que Sí. eso. Para los amiguitos en la casa. Oh, ya, chao, Colega. bye. Bye.